Hola y bienvenidos de nuevo mis queridos apasionados por la historia. En esta ocasión les traigo los 10 guerreros más grandes y famosos que hayan existido. Algunas de las personas más famosas de la historia son aquellas que se consideran grandes guerreros. A menudo, pero no siempre, conocidos por las batallas en particular, aquí están los 10 guerreros más grandes y famosos en orden cronológico. Espero les guste este video, si es así no olviden dejarme su manita arriba y suscribirse a nuestro canal. Y bueno, sin más, ¡nos vemos! Rey héroe de Esparta en la antigua Grecia, también conocido como Leonidas el Valiente, Leonidas I era el 17º rey de Esparta en la línea de Ayad, y se creía que era un descendiente directo de Heracles. Al menos así es como explicaban su enorme fuerza y su valentía. Es mejor conocido por liderar los ejércitos combinados de la Alianza de Ciudades-Estado griegas, con alrededor de 7.000 hombres, contra la segunda invasión de los persas en 480 a.C. en la batalla de las Termópilas, donde los griegos detuvieron al ejército persa masivamente grande, alrededor de 150.000 combatientes durante toda una semana. Traicionados por un residente local, fueron derrotados cuando los persas los rodearon. Leonidas despidió a la mayor parte de su ejército y luego dirigió al resto, alrededor de 1.500 hombres, para proteger la retaguardia. Leonidas y la mayoría de los griegos restantes fueron asesinados, pero lograron que el resto del ejército pudiera escapar. Al año siguiente los griegos vencieron a los persas en la batalla de Platea, terminando con sus tendencias invasivas de una vez por todas. Alejandro III de Macedonia gobernó su antiguo estado griego de Macedonia durante 13 años, durante los cuales construyó uno de los imperios más grandes del mundo antiguo. Durante su corta duración, fue uno de los líderes militares más exitosos de la historia, siendo invicto en la batalla. Tuvo algunos beneficios que probablemente lo ayudaron a comenzar. Aristóteles lo cuidó de niño, lo que sin duda le habría dado habilidades excepcionales para pensar bien, y heredó de su padre un reino ya fuerte con un ejército altamente experimentado. Desafortunadamente, después de su muerte, su imperio fue destruido nuevamente por las guerras civiles que terminaron en varios estados gobernados por los varios generales sobrevivientes y los herederos de Alejandro. Sin embargo, el legado de Alejandro sigue vivo. Unas 20 ciudades fundadas por él llevan su nombre, especialmente Alejandría en Egipto. Gran parte de la civilización helenística surgió de su difusión de la cultura griega en el este, y sus tácticas aún se enseñan en academias militares de todo el mundo. Considerado en general como uno de los líderes militares más grandes de todos los tiempos, Aníbal fue el más famoso por marchar con un ejército que incluía elefantes sobre los Pirineos y los Alpes, desde Iberia a Italia al comienzo de la Segunda Guerra Púnica, y durante los 15 años que ocupó la mayor parte de ese país, convirtió a muchos aliados de Roma a su lado al demostrar su capacidad para determinar fortalezas y debilidades en ambos lados de la batalla, y dirigir la lucha hacia sus propias fortalezas y las debilidades de sus oponentes. Finalmente fue derrotado en la batalla de Zama por Escipión el africano, porque había estudiado las tácticas de Aníbal y las había usado contra él. Después de la guerra, Aníbal entró en la política, pero las reformas que logró poner en práctica fueron impopulares con la aristocracia cartaginense, y huyó al exilio voluntario, donde permaneció hasta aproximadamente 183 a.C., cuando fue traicionado por los romanos, y se envenenó a sí mismo en lugar de convertirse en su prisionero. Espartacus, un gladiador tracio, fue uno de los 5 líderes esclavos que lideraron el levantamiento de la Tercera Guerra Servil contra la República Romana. Aunque los detalles de su vida son vagos, los registros de supervivencia a menudo son contradictorios. Todos están de acuerdo en que fue un antiguo gladiador y un líder militar excepcional. La mayoría está de acuerdo en que luchó como un soldado romano, pero después de haber perdido la gracia, quizá por haber desertado, fue convertido en esclavo y enviado a ser un gladiador, aunque algunos creen que luchó en el otro lado y fue tomado como cautivo.
Tramó su huida con algunos otros esclavos y, aunque fue traicionado, logró escapar, construir un ejército y librar la guerra de sus antiguos captores. Su historia obviamente ha captado la imaginación de muchos narradores de historia a lo largo de los años, lo que ha resultado en muchas películas, libros, etc. Pero él y sus compañeros líderes han sido retratados como bastante más altruistas de lo que realmente fueron. De acuerdo con los registros que existen, ellos mismos cometieron muchas atrocidades en el curso de la lucha, y nunca afirmaron estar tratando de poner fin a la esclavitud en general. Lo que buscaban era su propia libertad. Mejor conocido como Julio César, su padre y su abuelo también se llamaban Julio César. Este gran emperador romano era mucho más que un dictador militar que tenía un romance con la faraona egipcia Cleopatra. Entre otras cosas, fue un gran estadista que centralizó la burocracia de su gobierno e instaló el calendario juliano en el que se basa el calendario gregoriano que utilizamos hoy, y también un autor notable en el campo de la prosa latina. Desafortunadamente, por supuesto, nunca resolvió realmente los conflictos políticos que ocurrían a su alrededor. Perdonó a sus enemigos en lugar de deshacerse de ellos, y en retrospectiva aparentemente esto no es una buena idea. Y como resultado, cuando las cosas se pusieron peligrosas, fue asesinado y alrededor de 60 personas participaron, siendo apuñalado 23 veces. Curiosamente, la mayoría de los informes dicen que no dijo nada como sucedió, y algunos dijeron que decía "tú también, niño", en griego, pero ninguno afirma nada sobre la frase "muera entonces César". Se cree que Shakespeare perpetuó eso en su obra simplemente porque la frase era popular cuando la escribió. Atila el Juno gobernó los hunos desde 434 hasta su muerte en 453, y fue uno de los enemigos más temidos del Imperio Romano de Occidente y Oriente. En la época de Atila, su imperio juniano se extendió desde el río Rin hasta el Ural, y del Danubio hasta el mar Báltico. Como consecuencia de la existencia de dicho imperio romano, cruzó el Danubio 2 veces para saquear los Balcanes, cruzó el Rin para invadir Galia, la Francia moderna, y devastó las provincias del norte de Italia. En la primera fue derrotado en Constantinopla, en la segunda en Arelium, ahora Orleans, y el tercero en Roma. Los romanos probablemente se sintieron bastante aliviados de que muriera antes de que pudiera volver a intentar conquistar con cualquiera de las otras campañas que había planeado. Saladino fue el fundador de su dinastía Ayubi y primer sultán de Siria y Egipto, un musulmán kurdo que lideró victorioso a los ejércitos musulmanes contra los cruzados europeos. En su apogeo, su imperio incluía una gran parte del norte de África y una parte del Medio Oriente. Nacido como un plebeyo, se abrió camino en las filas del gobierno mediante éxitos militares, ayudado por conocer al califa al-Adid. Llegó a ser visir y luego de la muerte del califa en 1171, comenzó a asumir el gobierno, al mismo tiempo que dirigió las principales campañas militares que lo llevaron a ser declarado sultán de Egipto y Siria en 1175. A pesar de sus tendencias bélicas, su comportamiento caballeresco y noble se ganó el respeto incluso de las cruzadas cristianas, para los cuales él era un enemigo, y cuando murió entregó la mayor parte de sus riquezas a sus súbditos. Rey de Inglaterra durante 10 años, Ricardo I, conocido como el Corazón de León, también gobernó Normandía, Aquitania, Gascuña, Chipre, Anjou, Maine, Nantes y Bretaña en varias ocasiones, ya sea como duque, conde, lord o sir según la preferencia de cada área. Dirigió su propio ejército desde la edad de 16 años, comenzando con reprimir las rebeliones de su padre y pasando a convertirse en el principal líder cristiano de la Tercera Cruzada, contra Saladino que vimos anteriormente. Fue un héroe piadoso que vivió principalmente de su ducado en Aquitania, Francia, usando su reino principalmente como una fuente de dinero para mantener a sus ejércitos, y es uno de los pocos reyes ingleses recordados principalmente por un apodo en lugar de su nombre. Gengis Khan era en realidad su título, no su nombre. Nació como Temujin y fundó el imperio mongol que luego se convertiría en el imperio más grande que se ha conocido. Comenzó uniendo un montón de tribus nómadas del noreste de Asia
y luego conquistó la mayor parte de Euroasia, a menudo ayudado por su hábito de masacrar al por mayor a la población local. Sus hijos y otros descendientes continuaron con lo que había comenzado, a menudo incluyendo las masacres, lo que le dio a su imperio una feroz reputación. Se piensa que debido al tamaño de su harem, alrededor de 2.000 a 3.000 mujeres, y al hecho de que sus hijos tenían harenes similares, puede que aproximadamente la mitad del 1% de la población actual de la Tierra pueda descender de este hombre. William Wallace era un terrateniente en Escocia que se convirtió en el guardián de Escocia y un gran líder en las guerras de independencia de Escocia. Él y Andrew Moray derrotaron a los ingleses en la batalla de Stirling Bridge en 1297 y continuó dirigiendo ejércitos escoceses contra los ingleses hasta que fue capturado en 1305 en Robstroy, cerca de Glasgow, y colgado y reclutado y separado por el rey Eduardo I en Inglaterra por alta traición. Desde entonces se ha convertido en un ícono presentado en un poema épico, de Wallace Blind Harry, del siglo XV, dos obras literarias de Sir Walter Scott y Jane Porter, y la película Corazón Valiente, ganadora del Oscar en 1995, protagonizada por Mel Gibson. Interesante, ¿no? Los 10 guerreros vistos anteriormente son de antes del siglo XV. Esto no fue en realidad deliberado, pero tal vez dice algo acerca de cómo era la vida en los tiempos medievales y anteriores, en comparación con los tiempos modernos.